El día de hoy el director de Bancomext, Enrique de la Madrid Cordero. Enrique, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Usted llega a la comarca lagunera para sostener una serie de reuniones con empresarios de la región. ¿A qué se debe esto? Así es, como no. Bueno, como parte del trabajo del banco, que es el Banco Nacional de Comercio Exterior, donde nuestra labor principal es financiar el comercio exterior, financiamos tanto las exportaciones de nuestras empresas como también las importaciones. Bueno, lo que hacemos es firmar una serie de convenios con los gobiernos de los estados y lo queremos hacer con el gobierno del estado de Coahuila, con el señor gobernador, para acercarnos más a las empresas, para compartir información de nuestro lado, qué productos ofrecemos, en qué consisten nuestros servicios, cómo podríamos prestar todavía más a la entidad, y el gobierno del estado se compromete también a intercambiar información sobre las empresas que forman parte del estado. Ya nosotros tenemos una cartera importante de clientes. El saldo de crédito, esto es lo que nos deben las empresas de Coahuila al banco a la fecha, es algo así como 7,500 millones de pesos, es una cantidad muy importante, y el año pasado prestamos algo así como 2,500 millones. Y lo hemos hecho sobre todo en la industria automotriz, pues que es una parte muy importante de la economía del Estado. Claro. Toda la parte relacionada con la proveeduría, también la metalmecánica, la parte también agroindustrial, que en la laguna es también importante. Y precisamente el tema es cómo nos acercamos más como banco para apoyar al comercio exterior. Ahora, Enrique, usted acaba de abordar un tema importante, que es una denominación de origen empresarial del Estado, que es la metalmecánica a través de los clúster automotriz. Pero está a punto de ingresar otra denominación que es la, digamos, la generación de energías a través del gas shale y demás. Ha habido un desplome en el precio del barril de petróleo, ha habido un incremento importante en el tema del precio del dólar respecto al peso mexicano. ¿Cómo va a impactar esta situación? Usted como representante de una entidad económica, ¿cómo impactará, cuándo impactará realmente esta situación a esta incipiente industria de la generación de energía, Enrique? Sí, cómo no. Bueno, pues uno de los temas más importantes que tenemos en México como motor de desarrollo, sin duda, es el sector energético, y sobre todo también a partir de las reformas estructurales, las que se aprobaron en el sector de energía. ¿Por qué? Porque se va a permitir la inversión privada en lo que era prácticamente un monopolio en manos del Estado. Se va a permitir la inversión para la exploración, la extracción, la refinación, la distribución de petróleo, pero también de gas, que gas ya estaba de alguna manera abierto. ¿Qué pasa con la disminución de los precios de los energéticos? En el caso del gas es una buena noticia, porque sobre todo lo que hemos venido haciendo en los últimos años es construir una serie de ductos que vengan de Texas, para que vengan sobre todo a México, pasen a Coahuila, pero también vayan a otras partes del país, para que la industria mexicana tenga una energía mucho más barata. Hay que recordar que las empresas en México hoy en día pagan un 75% más cara la electricidad que las empresas similares, claro, en los Estados Unidos. Eso es una desventaja comparativa. Como resultado de las reformas, esa energía eléctrica va a bajar, y en la medida en que baje el costo de los energéticos, la industria será más competitiva. Entonces, para la industria es buena noticia. No es tan buena noticia para el gobierno federal, sobre todo donde una parte importante de sus ingresos todavía viene de los energéticos. Y ese es un tema del que tendremos que seguir trabajando para que las finanzas públicas cada vez dependan menos de esos energéticos. Pero a la economía en su conjunto, la noticia tiende a ser buena porque le bajan los costos de los insumos. Ahora, Enrique, ¿cómo visualizar el estado de Coahuila particularmente en algunos años cuando comience a explotarse este tema de la energía a través de la exploración de otros tipos de productos, ¿no?, que se dan naturalmente? Sí, bueno, se sabe, para que nos demos una idea de la dimensión, el costo del gas, del BTU, en el mundo, incluso me lo platicaron el otro día, en el caso de Centroamérica, lo andan pagando algo así como $24 el BTU. En Texas, ese mismo BTU vale hoy en día $3. Eso quiere decir que la diferencia de costo es enorme, y México efectivamente comparte geológicamente prácticamente la misma zona que la zona tejana. La expectativa es que nosotros podremos en el futuro también poder extraer ese gas, poder extraer ese petróleo a precios muy competitivos en beneficio nuestro. En el corto plazo, con la caída de los precios del petróleo, se estima que quizás esas inversiones pudieran posponerse, alargarse, pero de ninguna manera desaparecer. Según algunos estudios, México tiene entre la cuarta o la sexta reserva mundial más grande de shale gas y de shale oil, y precisamente está en estados
como el de Coahuila, lo cual no puede ser más que una fortaleza y será una actividad económica adicional. Al final del día lo que buscamos en la economía para crecer y lo que queremos es más empleo para los mexicanos, pues lo que necesitamos es buscar más motores de crecimiento económico y uno de esos motores económicos es el sector energético. ¿Está Coahuila en la senda correcta de apostarle gran parte de su infraestructura al desarrollo del gas shale, Enrique? Yo creo que está bien. Yo creo que en una economía será más sana en la medida en que tenga también una economía más diversificada. En el Estado, por ejemplo, la industria automotriz es muy importante. Hay que recordar que México ya es el cuarto exportador de vehículos en el mundo, el sexto productor de vehículos ligeros, el séptimo productor de vehículos pesados, e incluso cifras que leía recientemente nos hacen ver que el mes de enero volvimos a alcanzar un nuevo récord en producción de vehículos y también en exportación. La disminución de los precios del petróleo en los Estados Unidos ya ha traído como consecuencia la disminución del precio de las gasolinas y eso también ya ha generado una mayor demanda por los vehículos. Entonces, estar en la industria automotriz en Coahuila es buena señal. Entonces, ¿qué hay que buscar? Nuevos motores de desarrollo. Sin duda los energéticos, yo digo que la energía para una economía es como el alimento para un cuerpo. Tener producción de energéticos competitivos y baratos le va a ayudar no solamente a ese sector, sino que obviamente se va a volver un insumo muy competitivo para la industria y va a hacer que todavía más industria y más manufactura todavía llegue a Coahuila. ¿Completa o no la reforma energética de este país, Enrique? Bueno, lo que ya ocurrió y que es una parte muy importante y que me parece que hay que destacar, porque luego se nos olvida en México lo que hacemos y nos focalizamos más en nuestros pendientes y en nuestros obstáculos y retos, es una reforma de la mayor trascendencia, es un tema que sabíamos que teníamos que haber enfrentado desde hace más de 20 años y finalmente se pudo hacer. Ahora estamos en la etapa de la instrumentación, pero ya pasó, por ejemplo, la ronda 0, que es donde se le asignan a Pemex cuáles son los campos que puede explotar Pemex. Ahora vamos a la ronda 1, que precisamente es abrirlo, ahora sí, a las empresas privadas para ver cómo ellos pueden participar en la exploración en lo que son aguas someras y después iremos a lo que son las aguas profundas. Entonces, ya se aprobó la ley, se han emitido una serie de reglamentos y ahorita ya estamos en la etapa de instrumentación. Me parece que vamos en buen camino y de acuerdo a estudios, por ejemplo, como la OCDE, nos señalan que si estas reformas que se han pasado se instrumentan bien, y esa es la condición, eso nos debiera de aportar en los próximos 5 años un punto adicional del PIB. Un punto adicional del PIB es prácticamente un 50% más de lo que hoy traemos, porque en promedio hemos crecido 2.3% en los últimos 30 años. Si además hiciéramos otras, en materia sobre todo de fortalecimiento del Estado de Derecho y temas que tienen que ver con seguridad y pensiones, ellos estiman que eso nos daría otro punto adicional del PIB. Enrique, usted ha dicho que en 25 años México podría ser una economía de avanzada. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y no es una declaración un poco aventurada en estos tiempos todavía, Enrique? Bueno, pues precisamente sí es, no digo aventurada, pero sí va un poco a contracorriente, porque la percepción en general es que, bueno, pues que tenemos problemas de inseguridad, que nuestra economía no crece como quisiéramos, y es precisamente lo que yo estoy tratando de resaltar, lo contrario. Yo lo que estoy queriendo decir y a invitar en un libro precisamente de reciente publicación, México en la generación del desarrollo, yo lo que sostengo es que dado los logros que tenemos como país, lo que hemos alcanzado, la plataforma a la que hemos llegado, con todos y sus rezagos, tenemos una expectativa de vida de 74 años de edad, tenemos 28 viviendas, 28 millones de viviendas, 90% de esas ya tienen electricidad, tienen agua, tienen una serie de servicios. Tenemos una infraestructura importante. Entonces, digo, una plataforma de buen nivel. Segundo, ventajas comparativas. Al lado de la economía más grande del mundo, una población joven, clases medias crecientes, recursos naturales. Un entorno internacional que independientemente del precio del petróleo, nos hemos ido volviendo más competitivos versus China, versus Brasil, y las reformas estructurales que hemos hecho en estos dos últimos años, lo que yo afirmo es que podríamos aspirar y debiéramos aspirar a convertirnos en un país desarrollado en los próximos 20, 25 años. No digo una potencia, no digo que será mañana, pero sí digo que tenemos las condiciones para aspirar a ello y lo que invito en este libro con datos duros, con estadística, para que no se vea que es un acto simplemente de buena voluntad, sino con datos duros. Lo que digo es, bueno, hagamos un análisis más ponderado de nuestro país. Somos muy buenos para analizar nuestras debilidades y dificultades, pero también una serie de fortalezas que creo que es a partir de ellas de donde podemos alcanzar este objetivo. Suma esta
digamos, esta declaración a contracorriente, la disminución en el gasto para algunas dependencias neurálgicas para el país? Estamos hablando de seguridad pública y otros rubros que de pronto se estancaron durante este año para el gobierno federal, ¿no, Enrique? Bueno, el gasto público, si lo ve uno, el gasto público del gobierno federal, y lo mismo seguramente si vemos el tema de los estados y los municipios, el gasto público en los últimos 6, 7 años ha venido creciendo de manera importante. Esto es, quizás representaba el gobierno federal un 20% del PIB hace 6, 7 años y ahora anda alrededor del 25%. Entonces, el gasto público ha venido creciendo. Se hizo durante esta administración al inicio, también se propuso un aumento mayor de gasto público y hasta de deuda para tratar de enfrentar lo que era la desaceleración a nivel internacional. Pero ahorita con la caída de los precios del petróleo, que ha caído de $100 a cerca de $40 el barril, y repito, para el gobierno federal, no tanto para el país, pero para el gobierno federal esos son ingresos importantes, el hacer un ajuste al gasto me parece que es una señal muy positiva, porque eso demuestra de que no vamos a incurrir en errores del pasado, donde incluso hacíamos lo contrario. Se caían los ingresos y entonces nos endeudábamos más esperando que esto era temporal, resultaba que no era temporal y caíamos en una crisis. Yo creo que es una reducción del gasto razonable, se va obviamente a cuidar que no se afecten las áreas estratégicas. Yo creo que el gobierno federal tiene áreas donde puede ser más eficiente, entonces yo creo que al final del día nos va a invitar a un ejercicio eficiente del gasto. No gastar más necesariamente es mejor. Lo que hay que gastar es con inteligencia, lo que hay que gastar es de manera estratégica y yo creo que no va a haber un impacto a la economía importante por una reducción del gasto del gobierno federal. Hay empresas norteamericanas como Citigroup que han vaticinado todavía un desplome importante del petróleo hasta $20. ¿Qué opina, Enrique? Pues no tendría yo capacidad porque yo creo que nadie la tiene, ¿no? De vaticinar, he oído de todo. He escuchado que hay quienes piensan que, por ejemplo, en el segundo semestre de este año podrían repuntar los precios, alrededor de $50, $60 el barril. Hay quienes son más negativos, piensan que podría ser dentro de 2 años. Por eso creo que es muy importante que el gobierno ha tomado las acciones desde ahora de hacer un ajuste, de que sea gradual, y dependiendo obviamente de cómo termine el año, pues cuáles son las condiciones hacia el año que viene. Pero una de las cosas que yo pongo como ejemplo para demostrar que hemos avanzado como país es que esta disminución de los precios del petróleo ahora, que es muy importante, pues lo que ha tenido como consecuencias es un ajuste del gasto público. Una disminución similar en el año 81 en México provocó la quiebra de nuestro país. Claro. ¿Por qué? Porque en ese entonces el 70% de nuestras exportaciones eran petróleo y hoy en día no son más del 12% de las exportaciones totales. La deuda pública en ese entonces era muy importante con respecto al producto, ahora lo es mucho menos, y en fin, una serie de situaciones que nos ponen en una situación mucho mejor, lo cual demuestra que como país hemos aprendido de las crisis, hemos aprendido nuestros errores, y por eso ahora con una caída tan dramática de los precios del petróleo, ¿cómo se responde? Con un ajuste. Por último, Enrique, hay también quienes dicen que no hemos visto la cara más oscura todavía del tema del petróleo, su caída, del repunte del precio del dólar hasta 2016. Pudiera ser, pero repito, fíjate, hoy en día el 85% de las exportaciones mexicanas son manufactureras. Dentro de ellas, por ejemplo, las más importantes son los vehículos. El sector automotriz es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Y ese se va a ver beneficiado con la caída de los precios del petróleo. Ya. O sea, en la medida en que esos combustibles, las gasolinas en Estados Unidos caen, la reacción inmediata del norteamericano es empezar a gastar más. Algunos estiman que esto representa un ingreso adicional como de $500 anuales por familia. Entonces, esas familias van a gastar más en el coche, quizás se compre uno más grande, van a demandar más bienes, no se lo van a ahorrar ese dinero. Y nosotros, en la medida en que nuestra economía está vinculada de manera muy estrecha a esa economía, nos vamos a ver beneficiados. A nivel del mundo, donde la economía está no caminando de manera muy acelerada, la disminución de los precios del petróleo a la mayoría le va a ayudar porque es tener un insumo más barato para que sus economías crezcan. Enrique, una charla muy ilustrativa. ¿Me permite su libro para, por favor, para que nos hable un poco de él antes de irnos a la pausa comercial? Es México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy. Sí, porque aunque parezca irónico, aunque parezca raro, los mexicanos de hoy pues estamos mucho mejor que los de hace 50 años, de hace 100 o 150. O sea, realmente hemos alcanzado temas muy importantes. Hablo de uno, por ejemplo, la expectativa de vida de los mexicanos hoy en día es de 74 años de edad. Es muy cercana a la de los países más desarrollados y, por ejemplo, muy superior a la de un país como Sudáfrica, que siendo BRIC
tiene solamente 46 años de expectativa de vida. El tema de la educación, que es tan sentido para todos nosotros y también tan cercano a Coahuila, a pesar de los rezagos, a pesar de que tenemos mucho que hacer, hoy en día tenemos 33 millones de mexicanos estudiando todos los días en las escuelas de nuestro país, que es el equivalente a la población de Nicaragua, de Honduras y Guatemala, toda junta, todos los días acudiendo a las escuelas. Y así hablo, digamos, de logros, pero ventajas comparativas, estar al lado de la economía más grande del mundo, del consumidor que tiene la mayor propensión al gasto. Un chino hoy en día, a pesar de todo lo que ha crecido China, tiene un poder adquisitivo de tan solo el 13% de un norteamericano. Y se estima que para el año 2050, a pesar de que seguirá creciendo China, no tendrán más de la mitad del poder de consumo de un norteamericano. Estar nosotros al lado de ellos, pensando qué más venderles, qué más producir, qué más proveerles, pues es un beneficio para nosotros. Un contenedor, por ejemplo, de China, para que llegue a la costa este de los Estados Unidos, le lleva 45 días. Proveerle nosotros a la costa este de los Estados Unidos o la oeste no pasa más de 5 días. Pero no nos habremos quedado atrás en el tema de la proveeduría de servicios y bienes a Estados Unidos, Enrique, los mexicanos. Yo creo que hemos avanzado, pero sin duda yo creo que ese es el gran reto, pero la gran oportunidad. Cuando nos preguntamos ¿y cómo vamos a crecer? Pues realmente una buena parte de la explicación va a ser permitirle a las empresas pequeñas y medianas que tengan niveles de productividad precisamente de las grandes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conectándolas. Por ejemplo, aquí en Coahuila, pues lo que tenemos que generar es una mejor industria de proveeduría, pues de la ya muy destacada industria automotriz, pero así también la tienen de la metalmecánica. Sí necesitamos desarrollar una proveeduría nacional muy competitiva, pero tenemos una ventaja con respecto a otros países. Ya están aquí las industrias grandes. En México están, por ejemplo, y focalizo el mismo ejemplo, pero podría hablar de otros. Hay 15 de las principales marcas mundiales de vehículos en México, en 19 estados de la República. Pues es un activo que no tienen otros países. Estarían apenas pensando cómo llevarlas. Bueno, nosotros que ya las tenemos y que ya algunas de ellas gozan de un buen nivel de continuidad nacional, ¿qué es lo que hay que hacer? Mucho más. Hay que hacer que más empresarios mexicanos se conecten a esas industrias, pero lo mismo a la química, o a la farmacéutica, o a la electrónica. Sí, es a través de un mayor contenido nacional y de mayor proveeduría como yo creo que podría crecer el resto de la economía. Enrique, bienvenido a la Comarca Lagunera. Es el libro México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy. Vamos a leerlo para ver qué dice Enrique de la Madrid Cordero, el director de Bancomex, que viene a la Comarca Lagunera a desarrollar una serie de reuniones con empresarios de esta región. Vamos a la pausa, regresamos con más.